Dios le bendiga, Dios le guarde. Continuamos con nuestro curso del Pentateuco y vamos a estudiar el capítulo 10, preparativos para el viaje. Números 1 del 1 al capítulo 20, si no me equivoco, dice. Aunque el libro de números se divide fácilmente en tres divisiones, esta unidad tratará de abarcar el libro en dos capítulos, con el fin de mantenerlos razonablemente iguales en longitud. Por lo tanto, en el capítulo 10 se abarcará la primera división y la parte A de la segunda división. En el capítulo 11 comenzará la parte B de la segunda división y continuará a través de la tercera división. La primera división es del 1 al 10, capítulo del 1 al 10, y se relaciona con la preparación para el viaje y abarca las instrucciones para cómo funcionar juntos como el pueblo santo de Dios en, mucha atención con esto, la misión. Un énfasis de la segunda división es su desarrollo de andar en la fe por el Espíritu. Antes de comenzar a trabajar estas lecciones, lea los capítulos de números del 1 al 20. Así que espero que estén leyendo el Pentateuco mientras estén acompañando las lecciones. Vamos a ver. A la vida en la presencia de Dios. Números relata la organización del viaje a la tierra prometida. Esto incluyó la preparación de un ejército de hombres por posible guerra y el mantenimiento de la presencia de Dios en el centro de su pueblo. Número 1, el censo. Números 1 registra el primer conteo o censo de hombres capaces de pelear en la batalla. Los hombres guerreros de cada tribu fueron contados, pero solamente el número de 11 tribus fue incluido en el total. Los hombres de la tribu de Leví, bueno, fueron puestos aparte porque eran sacerdotes y no tenían nada que ver con la guerra. En el campamento, 11 de las tribus fueron organizadas alrededor del tabernáculo, cada una asignada para una ubicación específica. La tribu de Leví acampó entre el tabernáculo y las otras tribus. Estos capítulos enseñan que cumplir los propósitos de Dios es facilitado por medio de la preparación y la organización. Yo sé que a veces a nosotros nos gustan las cosas espontáneas y no está mal, pero eso no significa que la preparación y la organización sean malos necesariamente. Bien, el censo dice, sugiere que deberíamos prestar atención a quién está en el viaje con nosotros, reconociendo nuestra relación con él hacia el otro para que podamos trabajar juntos de una manera saludable y efectiva. El pueblo de Dios necesita entender que ellos son su ejército ocupado en una guerra con el enemigo espiritual, el diablo, ¿no? Número 2, la organización. Número 2, enseña al pueblo de Dios a organizarse alrededor de la presencia o revelación del Señor. Cada uno en el pueblo de Dios tiene la responsabilidad, tal como los levitas fueron asignados al transporte del tabernáculo. Nosotros deberíamos reconocer la seriedad de la responsabilidad asignada por Dios debido a su santidad. El concepto de la santidad bíblica es ser separado del uso del mundo y dedicado al Señor. Mundo nos referimos al sistema pecaminoso, ¿no? Porque bueno, estamos con una computadora, estamos utilizando internet, estamos utilizando PDF. Estos son conceptos terrenales que no necesariamente son malos. Quiere decir reflejar sus valores, su carácter y su señorío en cada una de nuestras vidas. Un mensaje teológico significativo de estos primeros capítulos es que el lugar de la presencia de Dios, el tabernáculo, la oficina central de la tierra del Rey y Creador, debe ser mantenido en el centro de la marcha y por implicación de su vida. Un segundo tema importante es la santidad de Dios. Continuamos con el tema de la santidad. Podemos resumirlo en la presencia y la santidad, ¿no? Respetar su presencia con admiración profunda y reverente. La Biblia hebrea, la inmundicia es entendida como algo físico asociado con la oposición al carácter de Dios y el camino de salvación, por lo tanto descalifica de su presencia. Ninguna persona, cosa inmunda era permitida en su presencia o resultaba la muerte o destrucción. Debido a esto, Dios ubicó a los levitas alrededor del tabernáculo para actuar como un amortiguador. Cualquiera que fuera la tribu de los levitas que intentara ayudar a mover el tabernáculo era muerto, no tenía autorizado. La tentación, dice, puesta en los levitas. La atención puesta en los levitas, número 3 y 4, es la teología de la mediación entre los hombres y Dios. Recuerda que antiguamente habían mediadores entre Dios
y los hombres. Estos mediadores eran los profetas, los sacerdotes. No recuerdo si los reyes funcionaban como mediadores, pero sí estoy seguro que los profetas y los sacerdotes funcionaban como mediadores entre Dios y los hombres. El acceso al Señor se logra únicamente por un medio establecido por Él. La tribu de Leví y la familia de Aarón como sacerdotes fueron elegidos soberanamente por Dios para cumplir hasta el final este principio entre Israel. Su posición como mediadores preparó el camino al mediador final, Jesús, ¿no? Los levitas, especialmente los sacerdotes, deberían saber las instrucciones de Dios y dirigir a Israel en su camino, acercarse a Él con sacrificios y adoración en su presencia. Los levitas representaban el mensaje de la sustitución, un término teológico, para llevar a cabo la redención a la comunión con Dios. Ellos estaban separados de las otras tribus y dedicados al servicio del Señor, en lugar de los varones primogénitos perdonados por el ángel de Dios durante la Pascua de Egipto. El varón primogénito pertenecía a Dios, él era su herencia, tanto el tabernáculo como los sacerdotes y los levitas, ministrando en y alrededor de él, eran lecciones objetivas que enseñaban al pueblo de Dios a apreciar su camino, el único camino de la salvación por una relación eterna con él, el único Dios santo. Ahora la santidad, la dedicación y la comunión. Número de 5 al 10 enseña al pueblo de Dios a responder apropiadamente a su presencia santa. Esto es logrado por medio de mostrar la actitud de Dios hacia el pecado y hacia la dedicación a sí mismo. Esta enseñanza está preparando a los israelitas para el viaje a la tierra prometida. Número 5 abarca tipos específicos de contaminación en el campamento de Israel. La inmundicia tiene que ser tratada decididamente para que no entre en contacto con el Dios Santo. Están incluidos, dice, los actos de infidelidad, jurar falsamente en el nombre de Dios, cometer adulterio. Dios no permanece entre las personas que toman a la ligera la inmundicia y la infidelidad. Tal culpa tiene que ser tratada y Dios ha provisto ese camino, ¿no? Número 6, continúa la idea de la santidad y la dedicación por medio de dar instrucción a los hombres y mujeres deseosos de hacer un voto nazareo. Quizá sea una terminología innecesaria que yo le explique, pero me acuerdo en la escuela dominical que varias gente se confundía con esto. No es lo mismo ser nazareo, ser nazareno. Nazareo es aquella persona que hace un voto de consagración, que implica ciertas restricciones y parte del cabello como ofrenda del Señor. Nazareno es una persona que era de la ciudad de Nazaret. Nazaret es una ciudad de la región de Galilea. Por eso Jesús se le llamaba Jesús de Nazaret, porque era de la ciudad de Nazaret. Y bueno, Jesús es Galileo porque era de una región más grande que Galilea, ¿no? Entonces Jesús no es que haya sido nazareo. Algunos hermanos de la escuela dominical que confundían eso. Bueno, sigamos con el voto. Un compromiso con el Señor de ser tan dedicado como un sacerdote por un periodo de tiempo establecido. Este tipo de compromiso era un recordatorio de que Dios llamaba a todas las personas a una relación sacerdotal y santa con Él. Ahora, uno puede pensar con nuestra luz del Nuevo Testamento, porque siempre hay personas que le buscan 5 patas al gato. Pero ¿cómo puede ser esto posible de un periodo corto de santidad? Sí, se supone que la santidad debe ser todo el tiempo, por dentro y por fuera, ¿no? Bueno, hay que entender algo, que no estamos nosotros muy lejos de este concepto del voto de Nazareo. Por ejemplo, hay ciertos periodos de tiempo en los que usted o algunos predicadores se retiran al campo, a la montaña, lejos de la ciudad, lejos de todas las distracciones, para consagrar su vida al Señor en oración, ayuno, vigilia. Bueno, ese es un tipo de voto nazareo. Usted no vive en la montaña, no es un ermitaño ni nada por el estilo. Pero cierto periodo de tiempo al año hay muchos predicadores que se aíslan y bueno, no necesita ir a una montaña para aislarse en consagración, pero es una experiencia bonita, no voy a decir que no. Entonces, este tipo de personas se aíslan por un tiempo, un día, 2 días, 3 días, dependiendo cómo vaya a ser el asunto, y se consagran para Dios. No, o sea, no es que las personas vivan en santidad solamente un tiempo, no, sino que son periodos en los que uno se mete un poquito más de lleno el tema de la santidad. El capítulo concluye desde con la bendición sacerdotal para el pueblo. La bendición expresa el deseo de Dios de una relación con su pueblo
en la que él como rey los acepta totalmente. Como resultado, ellos disfrutan total bienestar. Esta oración muestra que Dios desea que el ministerio de los sacerdotes sea lo que facilite su bendición a la vida de su pueblo. La aplicación de una maldición, por ejemplo, sobre un esposo infiel, sería la excepción. Cuando Dios bendice a su pueblo, quiere decir que Él provee lo que es mejor para ellos y los capacita para llevar a cabo sus propósitos. Una bonita definición de lo que es bendición. Él les capacita para prosperar y disfrutar más de su bondad. Todo el pueblo de Dios debería ser agente de bendición. El tema de la dedicación al Señor continúa en número 7. El tabernáculo constituía el lugar para encontrarse con el Señor. Moisés va al tabernáculo para hablar con Dios. Él escucha su voz, la voz de Dios que viene de entre los querubines del arca del pacto. En la dedicación del tabernáculo se presentan ofrendas para el funcionamiento del tabernáculo y del altar. El énfasis está en la respuesta del pueblo de dedicación a Dios que habla con ellos. Por medio de enumerar las ofrendas, el autor del libro de Números podría estar planteando el punto de que todos los líderes hicieron su parte y establecieron un ejemplo de dar las ofrendas para el funcionamiento de la obra de Dios. Y yo sé de paso, las ofrendas, aunque ya no son con granos o cositas así, siguen cumpliendo ese propósito de que para el funcionamiento de la obra de Dios. Porque bueno, ustedes saben, en la iglesia hay ciertos gastos, ¿no? Dice que esta lista mostró que cada tribu estaba igualmente comprometida con el Señor y su lugar de adoración. Número 8 continúa el tema de la dedicación. Aarón recibe las instrucciones para la ubicación de las lámparas en el lugar santo. Los levitas son dedicados como una ofrenda merecida al Señor. La ofrenda, mesida, estoy leyendo mal. La ofrenda mesida. La ofrenda mesida es un sacrificio que celebra el cubrimiento del pecado, el perdón de Dios, la vida y la restauración de una relación correcta con Dios. Voy a ver esto. Dedicar a los levitas de esta manera apunta el deseo de Dios de revelar a sí mismo a través de sus mediadores y permitir a su pueblo experimentar su presencia. Número 9, reanuda las alusiones al Éxodo, referido en el número 8. Instruye al pueblo a conmemorar la primera Pascua y provee las instrucciones para las personas atrapadas en circunstancias excepcionales durante el tiempo de la celebración. La expresión de aprecio de los israelitas para su liberación de parte de Dios de la esclavitud y su ayuda duradera es importante para su relación actual con Él. El pueblo sigue cuidadosamente las instrucciones de Moisés para llevar a cabo su celebración. El versículo 5 dice que ellos, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron. Debe buscarse un balance cuidadoso entre el legalismo en la apariencia de obediencia y licencia en la apariencia de la flexibilidad. El libro de Números representa a Dios como razonablemente flexible. Al mismo tiempo, enseña que la obediencia cuidadosa puede ser un importante indicador de la profundidad de nuestro aprecio por la autoridad y provisión de Dios. De la misma forma, la Pascua original precedió al éxodo de Egipto. Así, la práctica de Israel de la Pascua, un año más tarde, precede el comienzo del viaje desde el Sinaí a la tierra prometida. Un patrón similar, las instrucciones para la segunda Pascua concluyen con una descripción de la nube encima del tabernáculo y de la forma como había sido la primera Pascua. Número 10, las trompetas. Antes de la salida en sí, el uso de las trompetas fue introducido como otro medio para comunicar la dirección del Señor Israel. El uso de las trompetas era común en el Antiguo Oriente, particularmente en Egipto. Diferentes a los dioses de otros pueblos en la tierra, el Señor dirige personalmente a su pueblo. Él les dirige individual y colectivamente con los medios apropiados, tanto naturales y humanos como sobrenaturales. Su comunicación es clara y precisa. Él desea que su pueblo establezca un sistema de comunicación que permita una respuesta unificada a su dirección. La organización y la clara comunión no son contrarias a la santidad, pero son parte del ser del pueblo santo de Dios. Los israelitas finalmente se pusieron en marcha hacia la tierra prometida, como Dios les instruyó a través de Moisés. En Números 10:3, Moisés invita a su suegro a ir con ellos, prometiendo buenas cosas para él debido a las promesas del Señor.
Las oraciones de Moisés, al tiempo que Israel se puso en marcha, son sus expresiones de la dependencia de Israel en Dios de ir delante de ellos y defenderlos. Número 11. ¿No? Dios contesta los desafíos. Número 11 describe un gran precedente para la experiencia pentecostal, prometida por Joel y Hechos 2. Contiene grandes principios acerca de la intención de Dios para el liderazgo de su pueblo y la obra del Espíritu. Número 11 es un contraste triste a la fe alegre expresada al final del capítulo 10. Los israelitas demostraron una falta de fe en respuesta a las privaciones y amenazas del viaje en el desierto. Estas son las primeras dificultades del viaje a la tierra prometida, donde finalmente el Salvador entraría al mundo. Su misión tenía un propósito eterno. Sin embargo, su murmuración, queja, registrada en varios capítulos, lleva a que Dios consuma alguno de ellos. Ansían otra comida fuera del maná que el Señor les proveía. Moisés finalmente le dice a Dios que la carga de liderazgo es demasiado grande para soportarlo. Y Dios responde por medio de distribuir el Espíritu que está en Moisés, el Espíritu Santo, la unción. Dice, no mencionado antes de esto, a 70 ancianos que lo ayudaron. Entonces, número no nos dice que Moisés posee el Espíritu. No es mencionado, pero aquí sí. A 70 ancianos que lo ayudaron. Dice, Dios también provee de codornices para que el pueblo coma. El mensaje enviado por medio de su provisión es animarles a confiar en su poder ilimitado para proveer para su pueblo, incluyendo los líderes. El ministerio de misión de Dios siempre son llevados a cabo por medio de su Espíritu Santo, no a través de nuestros recursos y habilidades. Tanto el pueblo como los líderes tienen que depender humildemente del Señor. Los líderes deberían ser como Moisés, no amenazados por otros que están siendo usados en el ministerio. En cambio, deberían de buscar facilitar a todo el pueblo que sean usados completamente como profetas por su espíritu. Ahora, hay que ver mucho el tema de la actitud en este contexto. Por ejemplo, Moisés necesitaba ayuda para tratar con el pueblo. Él reconoce que él solo no puede y él necesita que gente le ayude. Ahora, Moisés no tiene inseguridad de que el puesto que Dios le puso como líder de Israel, alguien se lo vaya a quitar solamente porque profetice o porque lo ayude. Entonces, muchas veces estos problemas con el liderazgo actualmente, con algunos pastores, con algunos líderes, es que no quieren que nadie más sea usado o destaque un poquito más que ellos, porque tienen el miedo de que ellos vayan a ser desplazados, vayan a ser reemplazados. Ahora, Moisés no tenía nada de este miedo porque él estaba seguro y él estaba tranquilo de lo que Dios tenía para él y el trabajo que él había tenido para él. Entonces, que la gente reciba, que más gente reciba el Espíritu, para darle mucha ayuda porque más gente le iba a ayudar. Entonces, muchos pastores o muchos líderes no van a recibir ayuda porque van a tener miedo de que los reemplazan. Ese es el miedo. No debería ser uno no debería tomar decisiones en base al miedo. Número 11 anticipa el poder pentecostal para la misión de Dios. Cuando el Señor puso el Espíritu Santo en los 70 ancianos, un fenómeno profético fue evidente. Así que el pueblo pudo ver que Dios les había escogido a ellos y que estaban obrando en su vida. La forma del verbo hebreo de profetizar indica que la persona tuvo una experiencia observable y física, reconocida, como el hablar proféticamente de parte del Señor. Precisamente como empezaría en Pentecostés, ¿no? Cuando los 70 ancianos demostrarían públicamente una señal divina que involucraba el habla, lo que mostraba que Dios estaba dando poder en esa fusión de ministerio. Algunos eruditos, incluyendo Wenham, incluso han sugerido que esto básicamente fue la misma experiencia de hablar en lengua, referido por Hechos 2. Si no me equivoco, ese es Gordon Wenham. Bueno, no se pronuncia muy bien su apellido, pero él es un académico del Antiguo Testamento súper respetado. Me sorprende que dé este tipo de opiniones, porque son muy buenas, es una opinión bastante pentecostal. La idea bíblica de ser profético era la comunicación que fluía de una comunión íntima con el Señor. Los profetas fueron privilegiados de tener contacto con Dios y de ser sus portavoces.
La llegada del Espíritu Santo sobre una persona para el ministerio de la misión es una experiencia profética. Dios desea esto para todo su pueblo. El Pentecostés es un movimiento de gente común, no elitista. Nosotros no hemos sido elitistas. Y esta es una de las razones por las cuales algunos hermanos no les gusta esta idea de los concilios, porque la idea de los concilios en algún aspecto y dependiendo de reglamentos y estatutos puede llegar a convertirse en jerárquico, dependiendo del contexto. No voy a decir que todos los concilios son igual, pero he conocido yo bastantes pastores que no les gusta nada que tenga que ver con concilio. Yo les gusta mantenerse de forma independiente. Dice, los líderes tienen que estar abiertos a la obra de Dios en forma que trascienda su orgullo y tradiciones rígidas. Cuando somos verdaderamente pentecostales, esperamos que Dios conceda poder a otras personas, no solamente a nosotros mismos para cumplir la misión. La meta de Dios es que todo su pueblo participe en su obra en la tierra. Todos los que le reciben, Él tiene el poder, en vez de unos pocos líderes con poder y dones. Número 11 indica hacia el Pentecostés como la respuesta de Dios a la tensión en el ministerio. Dice, celos, temor e ira. Tres elementos muy mal combinados. La primera mitad de la sección dice, trata los desafíos internos entre el pueblo de Dios. Los israelitas viajan a Cádiz, en el límite de la tierra prometida, y todos, menos los 12 exploradores o espías, deciden apartarse del mandamiento de Dios de tomar la tierra. La hermana y el hermano de Moisés, dicho sea de paso, Aarón, desafiaron su liderazgo. Dios también habla a través nuestro. O sea, solamente vos tenés autoridad, a mí también Dios me usa. Y este ha sido el argumento de algunas personas también para llevar a la contraria a su pastor. Dijeron ellos, implicando que ellos no habían aprendido la lección de Moisés aprendido en el capítulo 11. El autor de Números en esta sección, tal vez Josué, dice, se fija inmediatamente en la humildad profunda de Moisés. Dios defiende a Moisés como si fuera más grande que un profeta normal debido a la intimidad de su comunión. Eso debería haber causado que todos sintieran temor de hablar en contra de Moisés. Debieron haber respetado los diferentes llamados y dones. La seriedad de esto es mostrada en la enfermedad asociada con la muerte de Miriam, ¿no? Ella se convierte en una marginada, no les es permitido que esté en la presencia de Dios hasta que sea limpiada. La actitud humilde de Moisés de liderazgo pío, o sea, santo, es mostrado en su intercesión por María. El progreso del pueblo es retrasado 7 días debido al pecado de Miriam y Aarón. Así que el pecado en el liderazgo afecta el progreso del pueblo del Señor. Dice, número 13 al 14 registra la exploración de la tierra prometida. Se presentan las percepciones puestas de 10 de los espías contra 2. 10 creen que tomar la tierra es imposible. Y 2 están listos para obedecer a Dios y entrar a la tierra. El pueblo comienza a murmurar en contra de Moisés. En temor se rebelan en contra del Señor a pesar de la seguridad de Caleb, de que Dios está con ellos. Y por primera vez en el libro de Números se menciona la aparición de la gloria del Señor. Dios habla a Moisés, nuevamente Moisés intercede, Dios perdona a su pueblo. Sin embargo, Él no va a permitir que los que lo probaron, vean la tierra. Y en cambio, les permite experimentar la misma cosa que temían, ¿no? Cuando el pueblo hace un intento atrevido de entrar a la tierra, son vencidos por los habitantes. Nuevamente el mensaje es la necesidad de confiar en el Señor para hacer lo que es mejor y responder a sus mandamientos en fe y obediencia. Incluso frente a obstáculos aparentemente insuperables, las personas arrepentidas sinceramente ceden su propia voluntad para obedecer a Dios humilde y cuidadosamente. Números 15 al 16, obediencia y rebeliones. Ahora el texto se mueve de narrar los eventos a dar instrucciones. Los que refuerzan las lecciones aprendidas de los eventos de números 15 prescribe las ofrendas del grano y la liberación para que se ofrezcan con cada sacrificio. Adicionalmente al arrepentimiento, fe y perdón, las ofrendas de granos como un tributo rey benevolente expresa sumisión y dedicación de nuevo a obediencia. En contraste con el capítulo anterior, se hace referencia simple. Cuando haya gente en la tierra,
de vuestra habitación, yo doy. El Señor aún tiene un propósito para con ellos de entrar a la tierra a pesar de sus pecados. Como Wehhan ha declarado intuitivamente, dar estas leyes en este tiempo afirma la promesa de Dios para ellos. Tenemos acá. Ya. Número 17-18, autoridad delegada. Número 17, insiste en la esperanza que el pueblo pueda cambiar cuando Dios confirma el nombramiento de Aarón como sacerdote al hacer florecer su vara. Note que el juicio en el capítulo previo justificó a Moisés. El capítulo 18 clarifica la responsabilidad de los papeles y los privilegios de los sacerdotes y levitas, para que no vengan más la ira sobre los hijos de Israel. Se dice que los levitas son un don para los sacerdotes y el sacerdocio un don para la nación, dice. La teología de la seriedad de acercarse a la presencia santa de Dios en el tabernáculo central, él tiene que ser tenido en el más alto honor. Si bien la presencia de Dios hoy en día está en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro interior, si bien es verdad eso, nosotros hemos apartado ciertos lugares físicos y quizás insuficientes para la presencia del Señor. Eso de igual manera debe representar cierto temor y respeto. Sus representantes y delegados, sacerdotes y levitas desempeñan un papel crítico en esto. Finalmente, todo espera a que Dios envíe a Cristo. No aceptar la autoridad humana delegada lo predispone a uno a rechazar la autoridad divina y finalmente a Cristo. Número 19, la limpieza ceremonial, la barca número 19 dice, es el medio para no profanar las cosas santas del Señor y su tabernáculo. Tal contaminación resultaría en muerte para la parte culpable. Un sacrificio y un ritual de agua limpia al sacerdote que entra en contacto con el cuerpo muerto. La muerte causa la contaminación más grande, la pérdida de la vida humana es seria. O sea, la muerte es el resultado del pecado humano, ¿no? Y es lo opuesto a la presencia de Dios. Dios viene a este mundo caído para redimir a las personas del pecado y la muerte y a restaurarles a su presencia. Los que lo rechazan a Él no pueden entrar en su santa presencia. Terminamos con número 20. Moisés deshonra a Dios. Algo triste. Número 20 registra las palabras imprudentes y enojadas de Moisés. Un acto desobediente respuesta al temor del pueblo de morir de sed. El pueblo, una vez más, olvida lo que Dios había hecho para liberarlo. Se está quejando contra Moisés y Aarón. Moisés permitió que su ira se cediera del control. Él la remitió con golpes a la peña en su frustración y desobedeció al Señor, quien le había instruido para que solamente le hablara. El Señor dijo a Moisés que no había confiado en él lo suficiente como para santificarse delante del pueblo. Como resultado, no se le permite a él dirigir la entrada de la tierra prometida. Luego de este relato, la conexión entre la muerte y la pérdida del privilegio debido a la desobediencia es enfatizada por las muertes de Miriam y Aarón. El pueblo de Dios en toda su época, igual que Israel y Moisés, necesita responder en fe y en el Espíritu Santo a los desafíos que enfrenta. Entonces ya saben, Moisés no actúa de la manera correcta. Y yo me pongo a pensar, a ver, dice la Biblia, que Moisés fue el hombre más humilde sobre la tierra. Entonces, al hombre más humilde sobre la tierra, el pueblo de Israel le hizo perder la paciencia. Entonces, yo sé que el Señor fue justo con su juicio, porque todos los juicios del Señor son justos, pero poniéndome humanamente en la posición de Moisés, digo, qué tan terrible tuvo que hacer el pueblo de Israel para que el hombre más santo saliera de su casilla y actuara de manera incorrecta. Algo bastante para meditar. Pero bueno, con esto concluimos la lección de hoy. Nos vemos el día viernes con la lección del capítulo 11, preparativos para la ocupación de la tierra. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones.